conformado por mi persona, Abraham Aguirre, José Alejo, Ricardo Colmenares. Profesora, para empezar la exposición, voy a hablarles sobre el potencial eléctrico y la energía potencial eléctrica. Para establecer qué es el potencial eléctrico, primero tengo que hablar sobre la ley de Coulomb, que es sobre la fuerza. Que como la fuerza tiene una propiedad única que es conservativa, hace que tengamos la fuerza de trabajo. Y estando la fuerza de trabajo, tenemos que la energía que la fuerza de trabajo está relacionada con la energía potencial, haciendo que para establecer en un campo eléctrico el movimiento de una carga de prueba entre dos puntos y necesitamos saber el movimiento en sí, necesitamos la fuerza de trabajo. Entonces establecemos que la fuerza de trabajo es igual a la integral de trayectoria, que sería la trayectoria que toma desde A hasta B, la llamamos C. Y por la fuerza de trabajo, por el producto punto del diferencial de L, que sería este diferencial de L, que sería el sentido que va a tomar la carga. Entonces, sabemos que la fuerza de la ley de Coulomb está relacionada también con el campo eléctrico, que sería por la carga de prueba. Entonces lo sustituimos aquí. Y como nos interesa saber la fuerza de trabajo en una carga de prueba o en cierto punto, la sacamos de la integral y trabajamos solamente con esto. Y sabiendo que la fuerza de trabajo es igual a la energía potencial, la sustituimos y tenemos que la variación de la energía potencial eléctrica entre la carga de prueba es igual a menos es el sentido que está tomando la carga de prueba en la trayectoria. O sea, va a ir disminuyendo. Entonces, desde B hasta A, desde los dos puntos, tenemos que el campo eléctrico por el producto punto del diferencial de L es igual a potencial eléctrico. La variación de Entonces, a partir de aquí podemos establecer que dependiendo de cargas puntuales, el potencial eléctrico, que sería el trabajo que ejerce desde A hasta B, es igual a la variación del potencial eléctrico, que sería desde de B a A, ya con lo establecido. Entonces, para las cargas puntuales, tenemos que el producto punto es igual al campo eléctrico por el diferencial de L por el coseno. Esto lo hacemos porque sabemos que al ser vectores y un producto punto tendremos un valor en escalar. Así que lo vamos a usar para encontrar el potencial eléctrico. Entonces, decimos aquí que el coseno de tita, que establecido aquí que el diferencial de L, al tener también la distancia R con el coseno, decimos que el diferencial de R entre el diferencial de L lo despejamos y tenemos lo mismo que el producto punto. Los sustituimos y tenemos la fórmula para tenerlo en cargas puntuales, que sería desde una carga B, o sea, desde un punto hasta el otro punto. Lo mismo para la energía potencial eléctrica, que esto lo tomamos desde la fórmula que establecimos aquí, que sería lo mismo esto con esto, pero lo despejamos. Pero esta vez en una carga puntual, que en una carga de prueba, mejor dicho, y lo sustituimos y obtenemos esta diferencia también, que sería la diferencia de energía potencial eléctrica, que la energía potencial eléctrica sería exactamente la carga cuando se mueve cuando está en cierto punto del campo eléctrico y tiene un movimiento, se va acumulando esta como si fuera la energía potencial gravitatoria
que está desde arriba hasta abajo y obtiene cierta energía cuando baja. O sea, la fuerza de trabajo que le toma va acumulando energía. Entonces sería lo mismo para la energía potencial eléctrica. Y, y siguiendo con la explicación, voy a demostrar unos ejemplos donde dos cargas puntuales afectan en cierto punto y nos mandan a ver el potencial eléctrico en este punto. Una es negativa, que es Q sub 1, y la otra es positiva, que es Q sub 2. Para poder comprobar el potencial eléctrico en este punto, que por cierto, todo este es el campo eléctrico, necesitamos la fórmula del potencial eléctrico. Pero como la necesitamos en general, ya aquí para demostrarla se entra un convenio de que la carga Q sub A tiende hacia el infinito, entonces la distancia es hacia el infinito y va a ser 0. Entonces tenemos esta, que es en general, y tenemos que si son varias cargas puntuales, es la sumatoria. Entonces, para encontrar el potencial eléctrico en el punto P, tenemos que las cargas puntuales, que la constante eléctrica de Q sub 1, Q sub 2, entre la distancia de Q sub 2 más Q sub 1 entre la distancia de los unos. Es al revés. Es Q sub 1 entre la distancia de Q sub 1 más Q sub 2 entre la distancia de los. Entonces tenemos que la constante eléctrica es 8,99 por 10 a la 9 newton sobre metros al cuadrado sobre Q1 al cuadrado por Q sub 1, que es menos 6 coulomb, entre la distancia, que no sabemos cuál es la distancia porque no nos la dan, y es la carta acá. Usando Pitágoras sabemos que es 3 elevado al cuadrado, que es 9, por 4 elevado al cuadrado es 16. 16 más 9 tenemos que 25, a raíz de 25 es 5 metros. Más Q sub 2, que es 2 microcoulomb, entre la distancia, que esta sí la tenemos, que es 4 metros. Esto nos da menos 6,29 por 10 a la 3 voltios. Esto siendo el voltaje, siendo el potencial eléctrico en el punto. Para hallar, esta es la parte B del mismo ejercicio, pero esta vez nos dan un dato de una tercera carga. Y esta vez nos piden el cambio de la energía potencial. A lo que se refiere es que la tercera carga se mueve del infinito al punto P. Entonces tenemos que, para poder calcular la energía potencial eléctrica, tenemos que usar la diferencia de energía potencial eléctrica, que es la energía potencial eléctrica final menos la energía potencial eléctrica inicial. Como sabemos que viene la tercera carga desde el infinito, tendremos que la distancia entre estos dos, entre las dos cargas desde el punto P hacia el infinito, me va a dar un número muy grande en el denominador de la distancia, dándonos así 0. Entonces, la energía potencial eléctrica inicial sería igual a 0. Y la final tenemos que es, usando la misma fórmula, pero sin la diferencia, o sea, no va a ser diferencia de potencial eléctrico
ni la diferencia de energía potencial eléctrica, sino que va a ser en esta carga, que sería en la carga Q sub 3 por el voltaje en el punto, o sea, el potencial eléctrico en el punto menos 0. Esto es que la carga Q sub 3 es 3 nanocoulomb o microcoulomb por el potencial eléctrico, que es menos 6,29 por 10 a la 3 por 2. Esto nos da menos 0,189 por 10 a la menos 3. 3 joules. Este resultado que nos da, como es negativo, siendo la energía potencial eléctrica, al ser la carga que viene desde el infinito atrayéndose con el punto, hay una fuerza externa, como es negativa, que la separa a las dos, llevándose otra vez a la carga Q sub 3 hacia el infinito. Gracias, profesora. Esta fue... Tocó hablar acerca de la diferencia de potencial eléctrico en un campo uniforme. Para entender un poco qué es el potencial, cuál es la diferencia de potencial eléctrico, es básicamente la cantidad de energía que le toma al campo eléctrico desplazar una carga de un punto A un punto B. Y al ser uniforme quiere decir que la magnitud del campo en cualquier punto siempre va a ser la misma. Es decir, que la magnitud en una región del campo eléctrico, por ejemplo aquí, va a ser la misma que en este lugar. Y la dirección siempre va a ser la misma independientemente de dónde esté la carga. La dirección en el campo eléctrico siempre va a ser la misma. Esa dirección, esa diferencia de potencial eléctrico se ve bajo la fórmula de potencial eléctrico en B menos el potencial eléctrico en el punto A. También como menos la integral de A hasta B del potencial eléctrico, del campo eléctrico por el producto punto por la longitud de arco. Entonces, usando el producto punto, tenemos que el producto de dos vectores va a ser un número. Entonces, reemplazando, nos va a quedar menos la integral de A hasta B, pero reemplazando nos va a quedar simplemente E, el campo eléctrico, por la longitud de arco, por el coseno de θ, que en este caso vale 0, por lo que esto se hace 1. Y esto, el campo eléctrico al ser una constante sale fuera de la integral y nos queda menos E por la integral de A hasta B de la longitud de arco de la carga, y esto es simplemente la distancia, por lo que la fórmula final nos queda menos E por la distancia de la carga. Entonces, esta es la demostración de la fórmula y ahora lo vamos a ver mejor en un ejercicio. En este caso, el enunciado nos dice que tenemos dos placas de igual magnitud pero de sentido de signos opuestos, es decir, esta placa es positiva, esta es negativa, y se pone un electrón en un punto equidistante de las dos placas. A las dos placas las separa una distancia de 0,1 metros. El electrón sabemos que su carga es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, y nos dice que la fuerza que está entre las dos placas es de 3,2 por 10 a la menos 14 newton, y nos piden hallar la diferencia de potencial eléctrico. Entonces, para ello, primero buscaremos la distancia que hay desde ese electrón hasta las dos cargas. En este caso, esa distancia simplemente sería dividiendo esta distancia entre 2, porque es la mitad. Entonces, 0,1 metros entre 2 es igual a 0,05 metros. Entonces, la distancia que hay del electrón a una placa es de 0,05 metros. Ahora, teniendo la distancia, recordamos la fórmula, nos falta hallar el campo eléctrico. Pero recordemos que eso lo podemos obtener mediante la fórmula de fuerza igual al campo eléctrico por la carga. Despejamos el campo eléctrico y nos queda que el campo eléctrico va a ser igual a la fuerza dividida la carga. ¿Sí? Como vemos que aquí en esta fórmula está negativo, aquí lo acompañamos y aquí nos va a quedar el negativo. Esto va a ser igual a menos 3,2
por 10 a la menos 14. Negativo porque la fuerza se está haciendo hacia allá y el electrón también es negativo. Menos 1,6 por 10 a la menos 19. Coulomb y Newton. En este caso, el resultado de esto, haciéndolo en la calculadora, menos con menos se hace más, y el resultado es de 200.000 Newton sobre Coulomb, ¿sí? Ese es el campo eléctrico. Entonces, ya teniendo el campo eléctrico y la distancia, reemplazamos en la fórmula de la diferencia de potencial eléctrico. Nos queda, menos de la fórmula indica la pérdida de energía que sufre el campo eléctrico al usar trabajo para desplazar la carga, por lo que menos no se pone, quedando que la diferencia de potencial eléctrico va a ser igual al campo eléctrico, que es de 200.000 Newton sobre Coulomb, por la distancia, que es de 0,05 metros. Operando esto nos va a dar 10.000 y Newton por metro son joules, y joules entre Coulomb es voltio, por lo que 10.000 voltios, o expresándolo en notación científica, nos va a quedar como 1 por 10 a la 4 volts. Y básicamente aquí obtendríamos el voltaje que tiene esta carga al ser desplazada hacia la placa, en este caso el electrón al ser negativo, hasta desplazarse hacia la placa positiva. Y bueno, profesora, ese fue mi punto. Hablaremos del potencial eléctrico para varias distribuciones de carga. Si tenemos un cuerpo cargado eléctricamente con una distribución de carga, cuyo cuerpo está constituido por elementos infinitesimales, que son elementos extremadamente pequeños, cuyos elementos tienen pequeños elementos de carga infinitesimal. Como observamos aquí, un diferencial de Q, este es el elemento que yo hablo, el cual me genera a mí un diferencial de B a una distancia R en el punto A. O sea, de tal manera que el diferencial de B va a ser igual a la constante K multiplicado por el diferencial de Q entre R. De tal manera que el potencial eléctrico en el punto A una distancia R del diferencial de Q, de este elemento pequeño que estamos analizando del cuerpo, del campo eléctrico, debido a una distribución de carga continua e infinita, está dado por el potencial, va a ser la integral de la constante K por el diferencial de Q entre R, de A hasta B. Y esta sería la fórmula con la que se harían los cálculos para calcular el potencial eléctrico en un punto A debido a una distribución de carga continua e infinita, ya sea en el caso que nos presentemos. Que hay varios casos de distribuciones de carga según los casos son lineal, superficial y volumétrica. Cuando trabajamos con una distribución de carga lineal, como por ejemplo una varilla o un alambre cargado eléctricamente, trabajamos con una densidad de carga de lambda, la cual es diferencial de Q entre el diferencial de L, donde el diferencial de L es un elemento pequeño de la longitud de la varilla. Mientras que si trabajamos con un plano, que es una distribución de carga superficial, trabajamos con o emplea una densidad sigma, que es igual al diferencial de Q entre el diferencial de A, donde el diferencial de A es un elemento pequeño, un elemento infinitesimal del área de esta superficie. Y cuando trabajamos con cuerpos con una distribución de carga volumétrica, tal como una esfera, empleamos una densidad ρ, la cual es el diferencial de Q entre el diferencial de B, donde el diferencial de B es un elemento infinitesimal del volumen de esa esfera. La potencia, el potencial eléctrico de un punto alejado infinitamente de una distribución de carga, o sea, si tenemos un punto demasiado lejos o alejado infinitamente, es nulo, salvo pues, o a excepción de que nuestro cuerpo sea infinitamente grande como una varilla.
También, otra característica es que la diferencia de potencial eléctrico en distribuciones de cargas continuas también se puede establecer de manera análoga, como lo dijeron mis compañeros, que es estableciendo el campo eléctrico, el potencial eléctrico en B menos el potencial eléctrico en A, dado en dos puntos. Ahora, para continuar, voy a realizar un ejercicio aplicando lo que acabamos de ver aquí, el cual nos dice calcular el potencial eléctrico en el punto P, que se ubica a una distancia A, sobre el eje axial de una barra de longitud L con una densidad de carga lineal, lambda. Primero realizamos un análisis del ejercicio. Si nos damos cuenta, nos encontramos en presencia de una distribución de carga lineal, como se dice en el ejercicio, donde vamos a tener una densidad lambda que va a ser igual al diferencial de Q entre el diferencial de L, en donde el diferencial de L es un elemento infinitesimal de la barra que tenemos aquí en este gráfico. Entonces nosotros queremos calcular el potencial eléctrico en el punto B, en el punto P. Pero para calcular el potencial eléctrico necesitamos primero analizar un elemento infinitesimal, un elemento pequeño de esta barra, el cual va a ser un diferencial de Q, el cual se encuentra a una distancia X de nuestro origen. Y este diferencial de Q se encuentra a una distancia R del punto P. Entonces, para calcular este potencial eléctrico, primero analizamos un diferencial de Q, que es un elemento infinitesimal de la barra, el cual me genera un diferencial de B, del potencial. Entonces, partiendo de que el potencial es igual a la constante K multiplicada por la carga total Q entre R. Pero nosotros queremos analizar una pequeña parte de esta barra. Por lo tanto, tenemos que el diferencial de B va a ser igual a la constante K por el diferencial de Q entre R. Ahora, si integramos a ambos lados de la igualdad, tenemos que B va a ser igual a la integral de K por el diferencial de Q entre R, desde A hasta B, que era la forma que anteriormente habíamos establecido. Pero ahora, este diferencial de Q hay que ponerlo en función de la densidad. Como estamos trabajando con una densidad lineal, que es lambda, vamos a tener que el diferencial de Q va a ser igual a lambda por el diferencial de L, donde el diferencial de L, como habíamos dicho, es un elemento infinitesimal de esta barra que tenemos aquí en este ejercicio. Y como se encuentra en el eje axial, en el eje del eje X, tenemos que el diferencial de L lo podemos cambiar por el diferencial de X. Entonces tendríamos que el diferencial de Q va a ser igual a lambda por el diferencial de X. También tenemos que dejar a R expresado como en función de X, debido a que estamos trabajando en el eje axial. Entonces, ¿cómo dejamos a R expresado? Tenemos que desde el origen hasta el punto P sería L más A. Por lo tanto, R podríamos expresarlo como L más A menos X, porque sumamos L más A y le restamos X, que nos queda R nada más. Entonces, sustituyendo en la ecuación, tenemos que B va a ser igual a la integral de A hasta B. ¿De dónde a dónde? Desde el origen hasta L, que es la longitud de la barra. De 0 hasta L por la constante K multiplicado por el diferencial de Q, pero el diferencial de Q es lambda por el diferencial de X, dividido entre R, donde R es L más A menos X. Ahora integramos en función de X, que lo voy a hacer por aquí, y tenemos que el potencial va a ser igual, voy a copiarlo de nuevo, a la integral de 0 a L de la constante de K por lambda por el diferencial de X de L más A menos X. Como K y lambda son constantes, las sacamos y tenemos que el
el potencial va a ser igual a K por lambda, por la integral de 0 a L, de diferencial de X entre L más A menos X. Si realizamos un cambio de variable, en donde decimos que U es igual a L más A menos X, derivamos a ambos lados, tenemos que el diferencial de U es igual. Como L y A son constantes, desaparecen, se vuelven 0. Y me queda que es menos diferencial de X. Despejando el diferencial de X, tenemos que menos diferencial de U va a ser igual al diferencial de X. Reemplazando en la integral, tenemos que el potencial va a ser igual a la constante K por lambda de la integral de 0 a L del menos diferencial de U entre U, que es L más A menos X. Integramos, tenemos que el potencial va a ser igual a la constante K por lambda multiplicado por menos el neperiano del valor absoluto de U, que es la derivada de 1 sobre U, evaluado de 0 a L. Y tenemos entonces que el potencial va a ser igual a la constante K por lambda por menos el neperiano de U, que devolviendo el cambio sabemos que U es L más A menos X. De L más A menos X. Evaluado desde 0 a L. Entonces, si ponemos por acá, ¿qué me queda? Si ponemos por acá, tenemos que el potencial va a ser igual. Evaluando la integral, tenemos que la constante K por lambda por menos el neperiano del valor absoluto de L más A menos X, pero en este caso X es L. Menos el límite superior menos el límite inferior. Menos, y menos por menos da más, el neperiano del valor absoluto de L más A menos 0. Y tenemos entonces que el voltaje, el potencial va a ser igual a la constante K por lambda por menos el neperiano del valor absoluto de esta L, con esta L se me cancela y me queda A más el neperiano del valor absoluto de L más A. Yo digo que L más A menos 0, me queda L más A. Y por propiedades de neperiano tenemos que el potencial va a ser igual a la constante K por lambda por el neperiano del valor absoluto de L más A entre A. Y este sería el potencial eléctrico en el punto P debido en el campo eléctrico debido a una distribución de carga continua y finita, en este caso lineal. Gracias, eso sería todo y espero que les haya gustado. Saludos, profesora. Mi nombre es José Rodríguez y ya para dar finalización al tema, le voy a estar hablando sobre el potencial eléctrico y su relación con el campo eléctrico. Entonces, sabemos que el potencial eléctrico, bueno, tenemos que el potencial eléctrico medido en voltio y el campo eléctrico, que ya lo hemos visto anteriormente, medido en newtons por coulomb, están relacionados muy profundamente mediante que ellos están relacionados mediante el gradiente del potencial eléctrico. Entonces, esto es esta notación. Ahora vamos a partir a escribir esta relación como el vector del campo eléctrico sería igual a menos el gradiente del potencial eléctrico. Y esa sería la relación que mantienen estas dos. Ahora, si interpretamos esto en tercera dimensión, vamos a decir, podemos decir que el vector campo eléctrico en cualquier punto del espacio, entre dimensiones, claramente como dos dimensiones, será igual a menos el gradiente del potencial eléctrico. Significa que tenemos que conseguir las derivadas parciales del potencial eléctrico considerando todos estos campos, o sea, todas estas direcciones, porque cada una son unas direcciones. Entonces, esto va a ser igual a menos la derivada del potencial eléctrico respecto a X por su vector unitario Y, menos la derivada del potencial eléctrico respecto a Y por su vector unitario J, menos la derivada del potencial eléctrico
por su vector unitario K. Entonces, teniendo esto definido, tendríamos que conocer la derivada del potencial eléctrico en cada uno de estos puntos. O sea, cada uno de estos puntos tiene un campo. Entonces, tendríamos que, para el campo en X, o sea, esta dirección, sería la derivada del potencial eléctrico respecto a X, ¿sí? Para separar por comas, para el campo en Y, sería la derivada del potencial eléctrico con respecto a Y. Y por último, para el campo en Z, la derivada del potencial eléctrico con respecto a Z. Entonces, teniendo ya esto definido, se puede decir que el potencial eléctrico y el campo... Disculpa, ya teniendo esto planteado, podemos decir que la dirección del campo eléctrico siempre va a ir en dirección en la cual el potencial eléctrico va disminuyendo. Un ejemplo sencillo en el cual podemos interpretar esto de una mejor manera sería imaginarnos un tobogán. Nosotros tenemos un tobogán, lo podemos dibujar acá, donde ese tobogán tiene una altura, ¿sí? Y esa altura, vamos a llamarle h, y esa altura va a representar el potencial eléctrico. Vamos a darle una unidad de medida. Y la pendiente o la inclinación que tiene ese tobogán representaría el campo eléctrico, que sería esto. Entonces, vamos a imaginar que el agua que puede fluir por ese tobogán es una carga positiva. Entonces, siendo una carga positiva, y como ya dijimos que la dirección del campo va en dirección hacia la cual el potencial eléctrico disminuye, entonces, si el agua es una carga positiva, entonces esa agua fluiría desde lo más alto, que es este punto donde el potencial eléctrico es mucho mayor. Por ejemplo, el punto más alto, por así decirlo. Fluiría desde el punto más alto hasta el punto más bajo, que es donde el potencial eléctrico es mucho menor. Entonces, esa podemos definir mediante esa relación que se trae. Bueno, ahora para ilustrar lo explicado anteriormente, tenemos este ejercicio que nos dice que el potencial eléctrico en una zona del espacio está definida por toda la ecuación. Y nos pide que calculemos una expresión general del campo eléctrico en este punto. Entonces, no conozco el campo en ningún punto, no lo conozco tampoco en el punto que me lo pide, entonces por ahí voy a partir. De lo que había planteado anteriormente, que era esto, ¿sí? Que el campo en cualquier punto del espacio es igual a todo esto. Yo voy a decir que el campo eléctrico en cualquier punto de esta zona, en esta ecuación, es igual a esta expresión. Entonces, ¿qué necesito conseguir acá? Necesito conseguir las derivadas parciales de cada una de estos campos, ¿sí? Porque son cada una dirección diferente. Entonces voy consiguiendo las derivadas parciales. Entonces diría que la derivada, o sea, para el campo en X, que era lo que yo había definido aquí anteriormente, el campo en X era igual a la derivada del potencial eléctrico respecto a X, al igual que para Y en Z. Entonces voy en X derivando respecto a acá. Entonces me quedaría 4x por Y más 15 x al cuadrado y por Z menos, bueno, cada cero, porque va a ser un constante, voy con Y, derivando respecto a Y me quedaría aquí 2x al cuadrado más 5x al cubo por Z menos 4y por Z al cuadrado. Bueno, derivada respecto a Z, y acá me daría 0 y me quedaría solamente acá 5y al cubo por y menos 4y cuadrado por Z. Entonces ya conseguí las derivadas parciales de cada una de estas direcciones. Entonces, ya yo sé que el campo está definido por esta expresión. Ya conseguí la derivada, entonces
simplemente voy a sustituir acá. Sustituyo en asterisco, que lo marque acá. Y voy a tener que el campo eléctrico, el vector campo eléctrico en cualquier punto de esta zona del espacio es igual a menos la derivada del potencial respecto a x. Entonces eso sería, le voy a afectar el negativo de una vez, entonces me quedaría menos 4yx menos 15yz por x al cuadrado por su vector unitario respectivamente. Entonces me daría por el vector unitario y más respecto a y me quedaría acá, colocamos esto primero, 4z cuadrado y menos 5 x al cubo por z menos 2x cuadrado por su vector unitario j más, sigo por acá, quedaría 4y cuadrado por z menos 5x al cubo por y por su vector unitario. Entonces, el vector campo eléctrico en cualquier punto de esta expresión que nos dan al principio estaría definida por esta expresión. Ahora que ya la tengo definida, puedo proceder a calcular el vector de intensidad campo eléctrico en el punto que me lo pide. Entonces, calculando el vector de intensidad, de campo eléctrico, lo colocaré, simplificar, me quedaría que el campo eléctrico en el punto 1, 0, 1, ¿sí? Sería que, bueno, voy a evaluar cada una de las coordenadas en la respectiva ecuación que me quedó. Entonces, acá veo que estos términos contienen a la y, y como la y acá en la coordenada de 0, entonces todo esto se me anula. Entonces sería 0 por el vector unitario y, más aquí queda 4 por z y z vale 1, y vale 0, menos 5, x y z vale 1, entonces queda solamente 5, menos x vale 1, entonces queda solamente 2, por su vector unitario j, más, acá, sería 4, bueno, acá igual, se tienen y en ambos términos, como y 0, todo esto se anula, entonces queda 0 por su vector unitario acá. Entonces el campo eléctrico, el vector campo eléctrico en ese punto, estaría dado por, todo esto me da 0, al igual que acá, aquí este término se anula, da 0, y me quedaría menos 5 menos 2, sería menos 7 por el vector j, ¿sí? Newton por Coulomb, que allí está determinado en el campo eléctrico, como definimos al principio. Entonces aquí podemos ver cómo el potencial eléctrico está relacionado con el campo eléctrico. Podemos ver que partimos de una ecuación donde el potencial eléctrico está dado por esta expresión, y mediante él pudimos llegar a esto mediante el gradiente del potencial eléctrico. Eso ha sido todo, espero les haya gustado.